Primero me voy a presentar yo. Mi nombre es Ricardo Galarco, soy psicólogo, soy psicoanalista y soy integrante de Red Asistencial de Buenos Aires. Red Asistencial de Buenos Aires es una ONG, es una asociación civil sin fines de lucro que hace 20 años está trabajando en Buenos Aires con el tema de salud mental en lo que sea terapéutico y también en educación y formación, sobre todo en los cursos de acompañamiento terapéutico y operador socioterapéutico en adicciones, entre otros cursos que se van integrando con el tiempo. Esos son los dos grupos más importantes, pero también hay carreras terciarias como acompañante terapéutico y psicólogo social. Bueno, si les interesa el tema pueden entrar en la página y ahí en la página van a encontrar mucha información para enterarse bien de cuáles son las actividades de la institución. Voy a presentar a la profesora. Su nombre es Ana Lila Sergio. Ella es una experta en el tema que vamos a trabajar. Ella se ha ofrecido gentilmente, mejor dicho, ha aceptado nuestro pedido de dar esta charla y lo hace totalmente de forma gratuita y para toda la comunidad. Ana es docente superior y tiene un extenso recorrido en la formación de personas que atienden a otras personas. Y además también en la extensión de esta información a todas las personas que se interesen en el tema que ella desarrolla. El tema básicamente que vamos a ver hoy tiene que ver con la decodificación biológica. Ella tiene formación con diferentes personajes de este mundo de la decodificación biológica. Digo, el profesor Enrique Bourón se ha formado con la decodificación biológica, también en la biología de los seres vivientes, con la profesora Anabela Moll en decodificación biológica también, con el profesor William Estrada, como consultora en programación neurolingüística y también en los fundamentos de la neurociencia cognitiva. Ha realizado el seminario de inteligencia emocional del profesor William Estrada también, y además de numerosos talleres con distintos abordajes: coaching, constelaciones familiares, reiki, registros arcáicos y la alimentación vinculada a las emociones. Como ven, es una experta en los temas y van a ver ustedes que lo va a demostrar ahora con la charla y les va a resultar muy interesante. Ana es una reconocida profesional en el ámbito que se ha brindado generosamente para contar a esta audiencia qué es la decodificación biológica, con algunas demostraciones en vivo de esta técnica. ¿De qué hablamos cuando hablamos de decodificación biológica? La decodificación biológica se origina a partir de las 5 leyes biológicas. El acompañamiento emocional que no suple es un acompañamiento emocional que no suple ninguna otra práctica médica o psicológica. La decodificación biológica utiliza el camino directo de las emociones para descubrir los conflictos biológicos. La base está en comprender que siempre antes de la aparición de un síntoma o un malestar, la persona ha vivido un conflicto biológico o bioshock con una gran carga de estrés. Este conflicto se define como una situación vivida en soledad, de manera inesperada, dramática, sin solución y sin expresión. Bien, hasta acá mi presentación y perdonen por los furcios, les dije que no era un experto, y quiero hacer una aclaración importante. Durante y luego de la exposición, aquellos quienes tengan preguntas para realizarle a la profesora lo podrán hacer utilizando el chat de la plataforma. Un operador de la institución las irá recopilando para que en la medida de las posibilidades de tiempo les sean respondidas. También va a ser importante que nos dé la información necesaria para que el certificado correspondiente por vuestra participación. Esa información necesaria es nombre completo, su número de DNI y una dirección de correo electrónica a donde emitirles los certificados. Bueno,
Ahora les paso con Ana, que les va a hacer la charla. Muchas gracias y hasta el final. Adelante, Ana. Muchísimas gracias, Ricardo, y le hiciste una presentación maravillosa. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer que estén todos acá, un sábado tan lindo, y eligieron estar escuchando qué es la decodificación biológica. La decodificación biológica es una terapia, como dijo muy bien Ricardo, que acompaña a los tratamientos médicos, o sea, y a los tratamientos psicológicos si los llevaran a necesitar. Es una técnica que tiene poquitos años, la desarrolla el doctor Hammer, un médico oncólogo y psiquiatra alemán, aproximadamente en la época de los 80, donde él, que era una persona sana, tiene un hijo, Dirk, de 19 años, donde sufre un accidente, lo balean, y 3 meses después su hijo de 19 años, su único hijo, muere en brazos de él. Meses siguientes, o sea, el doctor Hammer desarrolla un cáncer de testículos, a lo cual él le llama poderosamente la atención porque, o sea, él era sano y no había tenido ningún síntoma previo. Pero más le llama la atención cuando su mujer, madre de Dirk, o sea, desarrolla un cáncer de útero 3 meses después. Empieza entonces a prestar atención, se une con otro gran psiquiatra francés, el doctor Claude Saban, y empiezan a ver, ya que ellos atendían en el hospital la parte de oncología, y empiezan a prestar a ver al paciente desde otro lugar, desde un lugar que le hacían cuestiones de preguntas qué había pasado previamente en su vida. Esas investigaciones llevan mucho tiempo, es más, hasta el doctor Hammer llegó a estar preso por hacer esta técnica, y empiezan a encontrar, o sea, que todas las personas que estaban enfermas habían vivido, como dijo el licenciado Ricardo, un gran shock emocional, que, o sea, todos pasamos todo el tiempo emociones. La emoción es algo normal y natural de la persona, pero cuando nosotros vivimos una emoción inesperada que nos causa un gran estrés y no la podemos verbalizar, en algún momento el cuerpo la manifiesta a través de un síntoma. Para la decodificación biológica, los síntomas, las enfermedades y los dolores son solamente una gran información de que algo tenemos que resolver. Vuelvo a aclarar, todo el tiempo lo vamos a aclarar, que no hay nadie que pueda decir que un decodificador biológico cure a nadie. O sea, lo que va a hacer es ayudar a que pueda interpretar la persona, el consultante, qué le sucedió, y si puede verbalizarlo, quizás mejore muchísimo su calidad de salud. Yo quiero aclarar con esto que hay dos grandes bloques, que son los dolores y las enfermedades, como también están las heridas emocionales y las grietas emocionales. Un dolor tiene una emoción, un estrés reciente, o sea, y que se puede verbalizar mucho más rápido. Los dolores sí, o sea, realmente tienen solución veloz en una consulta con un decodificador biológico. Y las enfermedades tienen una mejor calidad de recuperación. Cuando uno hace una decodificación biológica, habla siempre vamos a empezar a hablar, para los que no saben, el cerebro es como una gran casa. Entonces, uno en la casa siempre ve lo que tiene alrededor, lo que tiene a la vista. Cuando trabajamos en una charla de decodificación biológica, vamos a ir a buscar al cuartito que está en el fondo, o en el placar, lo que tenemos guardado allá adentro, que en un momento nos causó un estrés, no supimos cómo resolverlo y lo guardamos. En un momento de nuestra historia se va a manifestar a través de un síntoma. Este síntoma aparece cuando algún episodio
nos recuerda a ese episodio que vivimos en algún momento en nuestra historia y lo guardamos porque no supimos qué hacer. Para los decodificadores biológicos manejamos siempre lo que se llaman ciclos biológicos, que son repeticiones que vamos a tener. A ver, lo voy a explicar más clarito. Yo siempre digo que con los ejemplos se entienden más claras las cosas. Aparece un consultante, un sobrepeso, o sea, que aparece teniendo un sobrepeso a los 40 años. O sea, empieza a engordar a los 40 años y esa persona dice que sin haber modificado su plan alimentario, empieza a engordar. Entonces viene a la consulta y se puede empezar a preguntar qué le pasó, por ejemplo, si tiene 40 años, a la mitad de su vida, a los 20. A los 20 te dice, no tuve nada. A los 10, no, tampoco. Y sí. A los 5, sí. A los 5 se murió mi abuelita, que también era como una mamá. Y yo me sentí muy solo, o muy sola. Bueno, ahí, o sea, esa persona que tenía en esos momentos 5 años, no tenía manera de resolver esa emoción que sintió como un abandono. Con el tiempo, pasa que a los 40 seguimos charlando y se separan de su pareja. O sea, que tampoco lo esperaba. Y se siente absolutamente, o sea, solo y abandonado o abandonada. Le recuerda esa sensación que tuvo a los 5 años. O sea, que por supuesto que a los 5 años no pudo manifestar el fallecimiento de su abuela, que para esa persona era como una mamá, y hoy lo manifiesta a través de una obesidad. Las decodificaciones biológicas se tienen, según el doctor Hammer, se pudieron ir viendo a través de tomografías ubicaciones cerebrales que tienen que afectan a distintos órganos o partes del cuerpo. O sea, cada parte del cuerpo tiene un significado a un conflicto biológico. Voy a nombrar algunos para que nos podamos ir entendiendo y voy a empezar a hablar de algunos dolores. Todo lo que tenga que ver con dolores en el cuello, en las cervicales, tiene que ver con no me siento escuchado. No quiere decir que no, o sea, que nadie me escuche, sino tiene que ver con no ser comprendido. Si podemos bajar, estamos en los hombros y es lo que uno carga. Y bajamos un poco más, vamos a las muñecas y es lo que uno sostiene. Todo lo que tenga que ver con huesos tiene que ver con una desvalorización. Sentirme que no estoy apto para. Después podemos trabajar también algunos síntomas, como por ejemplo una cistitis. Una cistitis tiene que ver con un marcar territorio. Cuando hablamos marcar territorio, no tiene que ver siempre con la pareja, sino también podemos marcar un territorio dentro de la familia, dentro de un trabajo, con un vecino. Si esa no comunicación de querer marcar un territorio lo manifestamos a través de una cistitis y seguimos insistiendo en no hablarlo o porque no nos damos cuenta y seguimos insistiendo en querer marcar ese territorio, se va a profundizar y va a terminar en una infección urinaria, ¿sí? Entonces, lo que hacemos a través de una decodificación biológica es descubrir qué pasó, o sea, qué quisimos marcar de territorio, con quién lo quisimos marcar, para qué lo quisimos marcar, y de esa manera la cistitis ya no cumple ninguna función dentro del cuerpo de esa persona. Pero hay algo que es muy importante, que se llama bucle. ¿Qué es un bucle? Yo puedo hacer que siempre manifieste, o sea, las marcadas de territorio a través de las infecciones urinarias. Yo puedo resolver que esta vez esta infección urinaria tuvo que ver con que ingresó
un nuevo compañero de trabajo y yo siento que puedo perder mi puesto de trabajo o el lugar que venía ocupando hace tanto tiempo. No lo digo, o sea, lo siento en soledad porque no se lo comunico a nadie. Me causó un estrés, un shock y tengo una infección urinaria. Ahora voy al decodificador, lo resuelvo, digo que bueno, que Juancito es Juancito y que ingresó y que yo ya tengo mi lugar hace mucho tiempo en la empresa y que Juancito no me va a ocupar el lugar, inmediatamente la infección urinaria desaparece. Pero pasa un tiempito y llega, no sé, alguien a mi casa, llegan mis suegros a mi casa porque tienen un problema de salud y yo me siento otra vez que me están ocupando mi territorio. ¿Y qué vuelvo a hacer? Otra infección urinaria, porque no aprendí en la primera a verbalizar que cuando siento que alguien me ocupa un territorio, mi territorio, yo tengo que hablar. Para eso, o sea, sumé a la decodificación biológica la programación neurolingüística. La decodificación biológica es encontrar qué emoción me causa el síntoma. Ahí terminó la decodificación. Suficiente. Pero aparecían después que las repeticiones de los síntomas o de las enfermedades se volvían a dar. Esto que acabo de decir, el bucle. Entonces, por eso aparece la programación neurolingüística para aprender a modificar nuestros pensamientos, nuestras creencias y nuestras costumbres. Cuando yo puedo desprogramar un pensamiento y volver a hacer una actualización nueva de cómo actuar ante una situación, ahí sí tengo resuelto el problema de salud que tenía que ver con esa emoción. Si hablamos de infecciones urinarias, que tiene que hablar con que sentimos que nos están invadiendo nuestro territorio, también los pulmones hablamos de territorio. Todo lo que tenga que ver con bronquitis, o sea, gripes, fiebres, tiene que ver con una ocupación de territorio. Por supuesto que cuanto más leve es lo que yo siento, lo que voy a tener es una fiebre, una gripe, y si ya lo vivo en sensación de bronca, lo voy a tener como bronquitis. ¿Sí? Estas situaciones no se pueden manifestar, o sea, y no se pueden verbalizar, producen cada vez un empeoramiento en nuestro sistema inmunológico. También tenemos como segundo cerebro al estómago y a los intestinos. Es cuando vivimos o comemos y decimos yo no puedo, o sea, yo no me estoy viendo, o sea, no sé, ¿me ven ustedes? Bueno, donde no se ve. No, vemos la A ver. pantalla, lo que vos estás, lo que dice seminario. A vos no te vemos, Ana. A ver, un segundo. Ahí se te ve. Se te estaba viendo anteriormente. Se ve. No, ahí apagaste, Ana. Por eso, a ver, ahí. A ver, yo te veo, Ana. Veo y veo a todos los que están con cámara abierta, ¿no? Bueno. Dos personas más. Fíjate que abajo a la derecha hay como 4 cuadraditos. Sí. Ese es el administrador de las pantallas. Si hacemos clic ahí, podemos ver todas las pantallas o una sola en particular o ver solamente al que habla. Así que a todos les digo que hagan clic ahí y de alguna manera van a poder ver a Ana solamente a ella o pueden ver a todas las pantallas como las estoy viendo yo. Ahí estoy viendo algunos, o sea, yo no, acá estoy, perfecto, listo, ya estoy, listo. Así no hablo con una pantalla llena de letras. Perdón, ¿se escucha? ¿Hola? Sí, Facundo. ¿Qué tal, Facundo? ¿Podría mutar al resto cuando está hablando la licenciada, por favor? Porque hay sonidos externos que están haciendo interferencia. Sí, es necesario. Bueno. Gracias. Lila, estás muteada vos. Hacete clic para... Perdón.
Ahora sí. Decía que, bueno, que cada emoción que hemos vivido, o sea, el significado que tiene esa emoción, la vamos a ver representada en un órgano o en una parte de nuestro cuerpo. Pero ya vamos a entrar un poquito más de lleno a las consultas, y este año, o sea, realmente fue increíble la cantidad de personas que han llamado por situaciones de angustia. Lo que quiero decir que hoy todas las personas que acá estemos presentes, seguramente algo les va a resonar en lo que yo hable, y presten atención, o sea, porque si estamos todos acá hoy es por algo, y este algo tiene que ver con que se lleven una posible solución a ustedes, que es escuchar al cuerpo. La angustia, que fue la vedette en estas consultas este año, tiene que ver con no sé qué me va a pasar mañana. En una pandemia, o sea, fue todos en algún momento nos hemos sentido que no sabíamos cómo íbamos a seguir. Y la angustia se presentó cada vez más fuerte, y lo que podemos hacer, y lo que hemos hecho con un montón de estos pacientes, es ver de dónde venía esta angustia primaria. En qué momento de nuestras vidas tampoco habíamos sabido, no habíamos podido entender para qué habíamos estado sabiendo qué nos pasaba mañana. Bueno, yo siempre digo que cuando alguien entiende para qué están los síntomas y las manifestaciones, uno baja el estrés, y con bajar el estrés nos permite estar en mejor equilibrio de salud. Tenemos otro gran tema que tiene que ver con la decodificación biológica, que se llaman los proyectos sentidos. Los proyectos sentidos tienen que ver con cómo fuimos gestados. Y acá la culpa siempre la tienen las madres, las tenemos las madres. No tiene que ver con el proyecto sentido si fui deseado, si mi mamá estaba feliz o no de que yo viniera al mundo. Tiene que ver cómo ella estaba en ese momento, un año antes, durante y un año después de esta gestación. De esa manera, o sea, como mi mamá vivió esa época, es como yo me vinculo con la vida. Vieron que hay personas que siempre se tienen que vincular con el conflicto, o se vinculan siempre con la violencia, o siempre se vinculan con la tristeza, y a veces sin motivos. Bueno, cuando podemos averiguar, si tenemos a la mamá viva, y averiguamos cómo fue esa gestación, más de un paciente ha podido revertir esta situación y se sienten absolutamente tranquilos y felices, porque no era algo personal, sino era algo que tenía que ver con quien nos había gestado la vida. Aclaro también que hay una gran diferencia entre los que hacemos descodificación biológica y los que hacemos biodescodificación. La descodificación habla que nuestro cerebro nos enfermó y nuestro cerebro nos puede curar. La biodescodificación se basa habitualmente en el árbol genealógico. En los famosos que se escuchan actualmente, sos el doble D, es que la abuela tuvo problemas, entonces bueno, primero yo como profesional siempre voy primero a la decodificación, y voy con el paciente a ver qué le pasó en su historia. Si no encontramos dentro de lo que haya que buscar de las emociones y de lo vivido personal, sí hago el árbol genealógico. El árbol a veces carece de información porque no tenemos a todas las personas para poder preguntarle. Y tiene que ver con también creencias. Cuando llega el paciente y te dice, todos en mi familia tuvieron cáncer de próstata, entonces yo ya tengo miedo de tenerlo. Y acá aparece la palabra mágica, miedo. Emoción que nos paraliza y emoción que nos hace vivir en estrés. Todo lo que yo tenga en mi cabeza como un programa
y lo piense que me va a suceder, seguramente tengo un 80 o un 90% de probabilidades de que lo voy a tener, porque lo voy a estar teniendo en cuenta muy seguido, lo tengo presente todo el tiempo. Entonces esto es importantísimo para los que han tenido en sus familias casos de enfermedades que siempre se han repetido. En mi caso, por ejemplo, muchos de mis familiares han tenido diabetes. Yo estoy segurísima que no va a ser mi caso ni la de mis hijos. Porque alguien en el árbol, en este caso fui yo, preguntó para qué estaba la diabetes en mi árbol genealógico. Y la diabetes tiene que ver, ya que la nombro, tiene que ver con una separación intestinal que me causó mucho dolor y que me provocó ausencia de amigos. Y en mi familia lo puedo entender perfectamente, porque lo vivían de parte de mi papá. ¿Podés volver a repetir, por favor? Porque acaban de interferir. Disculpa. Sí, por favor. En mi familia todos tenían diabetes, todos los que yo conocía, mis tíos y mis papás. Mis papás y mis tíos vienen de Italia en la Segunda Guerra Mundial. Y, yo mucho no conocía de mis abuelos y la información era poca, pero, todos decían que, en mi familia se podía ser diabético. Cuando yo entro a estudiar decodificación biológica, entiendo que ni yo ni mis descendientes van a tener diabetes, porque entendí perfectamente qué significaba la diabetes y por qué la habían tenido mis papás y mis tíos. La diabetes tiene que ver con una separación que nos causó mucho dolor y que nos alejó del amor. Clarísimo. Mi papá tenía 20 años, viene de una guerra en un barco a un país que no conocía el idioma y deja a toda su familia. Mi mamá viene después con 19 años, mismas condiciones, mis tíos, mismas condiciones. Por eso ellos 4 sí tuvieron diabetes, porque habían sufrido en silencio, una gran separación de sus afectos, y en soledad, porque cada uno de ellos fue llegando en distintos momentos. Como yo no tuve que transitar esa situación, no necesito que mi cuerpo tenga diabetes. Tendré otra cosa, pero diabetes no. Y esto, en programación neurolingüística nos gustan mucho las metáforas y los cuentos. Y como dijo el licenciado Ricardo, yo soy profesora, pero a su vez soy docente y soy docente de primer grado. Así que les voy a contar un cuentito para que entiendan que si en la familia de ustedes hubo gente que repitió muchas veces una enfermedad, no es necesario que ustedes la vuelvan a repetir. Y el cuento dice así: una vez una chica había ido a vivir sola e invita a su novio a comer. Entonces quería agasajarlo y le dice, llama a su mamá y le dice: mami, ¿me contás cómo se hace la colita de cuadril tan rica que hacemos siempre para las fiestas nosotras? Sí, mi amor, le dice, ¿cómo no lo voy a contarte? Sí, me dice, vos agarrás la colita de cuadril, la untás con mostaza, le pones azúcar negra, la pones en la asadera, cortás las puntas, las pones al horno. La chica dice, ¿y por qué le cortas las puntas? Ay, no sé, mi amor, me dice, pero mi mamá siempre lo hacía así. Por suerte, la abuela estaba viva y fueron a consultarle la receta. Llama a la chica, a la abuela, y dice, ¿vos me contás cómo se hace la colita de cuadril? Sí, mi amor, le dice, agarras la colita de cuadril, la untás con mostaza, le pones azúcar negra, la pones en la asadera, le cortas las puntas y la pones al horno. ¿Vos por qué le cortás las puntas? Sí, mi mamá siempre la hizo así. Gracias a Dios en esta familia existía también la bisabuela. Y deciden ir todas juntas a comer a lo de la bisabuela la colita de cuadril. Entonces la bisnieta le pregunta, ve cómo hace la receta y ve que le corta las puntas de la colita de cuadril. Y dice, Abu, ¿por qué le cortas las puntas de la colita de cuadril? Porque mi asadera es chica. ¿Qué significa esto? Que muchas veces nosotros repetimos patrones sin saber por qué los hacemos. Ahora, cuando alguien en el árbol genealógico viene y hace la pregunta, ¿para qué está esto? Rompe con los patrones. Y cuando rompo con los patrones, no necesito repetirlos. ¿Sí?
Entonces, quien tenga miedo a tener una enfermedad porque es del clan, olvídense. Pregúntense para qué los tuvieron los antecesores de ustedes y si ustedes necesitan tener esa enfermedad para manifestarla. Cada enfermedad tiene varios conflictos. Y también en el decodificador usar mucho la intuición y poder llegar a través de la empatía al paciente, al cliente, al consultante. Sin empatía y sin poder ponernos en el lugar de la otra persona, sin juzgar, o sea, sabiendo que no hay nada que esté ni bien ni mal, que sino que esa persona lo puede resolver de la mejor manera posible, podemos ayudar. Y acá lo que importa es que la persona pueda salir teniendo una mejor calidad de vida. Una de los conflictos más importantes son, por ejemplo, en la obesidad, hay un montón de conflictos que se pueden presentar. Es el abandono, el querer cubrirse, el sentir que ocupamos un lugar, que tenemos que ser fuertes. Esto tiene que ver con un cerebro rectilíneo que fue, o sea, con creencias que quedaron marcadas en el ADN de los mandatos. Y ya que tocamos mandatos, o sea, muchas veces somos fieles a nuestro clan. Y si la gente de nuestro clan sufrió, ¿cómo no lo voy a hacer yo si yo quiero pertenecer? A veces la pertenencia nos hace tener, o sea, también estas enfermedades para no ser distinto a nuestro clan. Por ahora se va entendiendo, los estoy aburriendo mucho, o sea, ¿venimos bien? Sí, venimos bien. Bien. Bueno, yo con respecto a que dije que trabajo en educación, hace un par de años atrás me toca llegar a un grado de una escuela muy carente y me toca un tercer grado y de los 27 chicos que yo tenía 14 chicos que no leían ni escribían ya en tercer grado. Una situación que me llamó bastante la atención. Y empecé a hacer, a través de lo que yo hago de la decodificación, empecé a hacer una investigación qué pasaba. Y cité a cada familia de los nenes que no leían, que quizás eran buenísimos en matemáticas y no podían leer ni escribir. Y descubro que de esos 14 chicos, 12 tenían papás o hermanos presos. La mayoría eran papás. Esos chicos no podían contar su historia. Muchos no le habían contado la historia que su papá estaba preso. Eran varios los casos. Y los chicos se creyeron abandonados y no queridos. Trabajamos velozmente con la familia, con el equipo, con los psicólogos de la escuela. Hicimos un taller. Las mamás pudieron contar la historia a esos chicos. Los chicos pudieron verbalizar esa emoción que sentían de no sentirse queridos y sentirse abandonados por esos papás. Pudieron volver a tener comunicaciones, algunas telefónicas, y de los 14 chicos, 12 salieron leyendo al final del año. ¿Qué significa esto? La importancia de poder hablar. Esto que a veces nos pasa en la familia, que algún día, no sé, el tío se peleó con el cuñado y pasan años que no se hablan y ya nadie ni se acuerda por qué no se hablaron. Pero se manifiestan en problemas de salud en los descendientes de esta gente. Se manifiestan en dolores de articulaciones porque no soy flexible, en dolores de pulmones porque perdí territorio, en situaciones que a veces tienen que ver con lo económico, familias que se pelean por temas económicos y aparecen los problemas en los riñones.
porque los riñones tienen que ver con el líquido, la liquidez, con el dinero. Entonces, es importantísimo que cuando tengamos dolores, prestemos atención rápidamente. Si es un dolor, ¿a qué pasó hace poquito? Si es una enfermedad, y si ya vamos a tener que necesitar de un profesional que nos ayude a ver qué nos está pasando. Porque a veces el consultante presenta una mínima esquizofrenia. ¿Qué significa esto? Algo que es recontra obvio, no lo pueden ver. Y no es que quieren ser negadores, o fue tan doloroso quizás para esa persona que no lo pudo manifestar. Y cuando no lo pueden manifestar, o sea, se va a manifestar siempre a través del cuerpo. Quiero que hoy se lleven, los que quieran hacer después el taller que se va a hacer de 4 encuentros, o quien quiera hacer el curso para hacer un futuro decodificador biológico, que se lleven hoy, que por favor escuchen cada vez que nos pasa algo. ¿Qué nos pasó hace unos días? Todo lo que tenga que ver con estómago tiene que ver con lo que no puedo tragar, con los intestinos, con lo que quiero eliminar velozmente, lo que yo no quiero tener dentro mío. No quiero que sacármelo de encima, y tengo una diarrea, y tengo vómitos, y tengo gases. Los gases tienen que ver con, voy eliminando los conflictos de a poco. La gastritis es, a veces el consultante lo dice cuando hablamos de alguien, dice, es que yo no lo puedo ni ver, lo veo y enardezco. La gastritis es un ardor, me quema el estómago. Entonces, muchas veces, hasta las palabras del consultante nos están hablando del síntoma. La caída del pelo, vamos a empezar a hacer las cosas más comunes, tiene que ver con, me hago cargo de lo que no me corresponde. Las canas con el exceso de pensamiento. Pienso mucho, pienso todo el tiempo. Dolor de cintura. Dolor de cintura tiene que ver, no sé dónde estoy parada. Otra de las grandes veces de esta pandemia. O sea, en donde al principio mucha gente no sabía si iba a seguir teniendo trabajo, si no iba a tener trabajo, si iba a tener a los familiares sanos o no, y estaba muy dolorida de la cintura. Y a veces y muchas veces, lo que hacemos cuando nos tenemos un dolor es justificarlo rápidamente. Y decimos, no, lo que pasa es que hice gimnasia, no, lo que pasa es que levanté un balde, no, lo que pasa es que dormí mal, no, lo que pasa es que hay que prestar atención a ver qué pasó. Estoy viendo a muchos de mis consultantes que están acá, y cada vez que vamos teniendo una charla, sale algo un poquito más profundo, y un poquito más profundo. La decodificación biológica, igual que la programación neurolingüística, lo podemos comparar como una cebolla. Vamos sacando de capa, y cada capa a veces nos hace sufrir un poquito más, nos hace llorar un poquito más. Pero después que se limpia y se corta y se consume, nos sentimos muy aliviados. Y eso es importantísimo, poder ir por la vida más livianos, sin llevar las cargas de las que no nos corresponden. Otro de los dolores clásicos, el ciático. El ciático tiene que ver con lo sagrado. Y acá también tenemos que usar mucho la programación neurolingüística, porque yo cuando tengo un consultante tengo que saber qué significa sagrado para esa persona. A veces sagrado en el clan familiar es lo sexual, o lo religioso, o el dinero, o el estatus. Y si no estoy cumpliendo con los mandatos de esa familia, y el huesito dulce duele, y duele mucho, ¿sí? Entonces, también tenemos que ver las piernas, tiene que ver con el avanzar. Los pies son las madres. Hablando ahora de madres,
quiero decir algo que es importantísimo. Cuando hablamos de un rol de madre, de padre, no siempre tiene que ser ni la madre biológica ni el padre biológico. El padre muchas veces es la autoridad, es quien yo tomé como autoridad. Y quizás yo tuve un conflicto con mi papá y no lo tuve resuelto, y hoy tengo conflictos con mis jefes o mis autoridades. Cuando hablamos de madres, no siempre tiene que ser nuestra mamá, sino quien cumplió el rol para nosotros, aunque existiera esa mamá, pero quizás lo crió como ese chiquito de 5 años, la abuela, y él sintió que su mamá era su abuela. Cuando hablamos, por ejemplo, de los pies, hablamos de las madres, a veces es mi mamá o mi mamá biológica o mi mamá rol, o yo como madre, ¿sí? Porque a veces decimos, pero yo ya resolví el tema con mi mamá, hice 5 años de terapia, yo ya la perdoné, yo ya entendí, pero bueno, yo ahora soy madre y también tengo conflictos, porque todo el tiempo la gente tiene conflictos y eso no significa que estamos todo el tiempo en lucha, sino que, bueno, hay que aprender a entenderlos para qué se presentan estos conflictos y aprender a resolverlos. Todo lo que tenga que ver con los oídos está más que obvio que es lo que no quiero oír, lo que tiene que ver con la vista, lo que no debí ver o no quiero ver, o dónde está el peligro. Nosotros nos manejamos con unos manuales que están hasta cada pieza dentaria, cada dedo, cada hueso, tiene un significado distinto. Pero hoy nos vamos a llevar puntualmente todo lo que tenga que ver con las grandes estructuras y muchas veces, esto lo pueden decir los que son psicólogos que están acá de Redva, viene el consultante con un conflicto X y terminamos en un lugar que ni él mismo se suponía que no tenía resuelto. Lo importante es estar abierto a poder escuchar y a saber que no existe nadie que haya sido culpable, sino que somos programas que venimos a transitar esta vida y que la tenemos que empezar a llevar clara, verbalizada, sin rencores, porque cada vez que estemos en estrés, o sea, nuestro cuerpo va a padecer. En esto de las emociones y los kilos está absolutamente comprobado que una persona que esté en estrés, o sea, aunque coma lechuga y tome agua, le va a costar mucho poder bajar de peso. ¿Por qué? Porque cuando uno está en estrés, está en alerta y el cuerpo no sabe a qué se refiere este estrés. Si está en guerra, si es que no tiene dinero para que después le ingrese, comida y por eso está comiendo lechuga y agua. Entonces, acumula. Esto es muy importante, lo que digo, lo de la obesidad, porque también es un gran visitador de los decodificadores. Si yo estoy con las endorfinas altas, si yo estoy vibrando alto, si yo puedo, sentirme placentero y estoy en un equilibrio, no necesito tener nada que presente síntomas en mi cuerpo. Nosotros hablamos de varios equilibrios. El equilibrio fundamental es entre lo que yo siento, pienso y digo. Esto que suena tan fácil no siempre ocurre. Si yo siento que estoy enojado con alguien, pienso todo lo que esa persona me hizo y no lo puedo manifestar, voy a estar en una situación de enojo, que puede ser de bronca o de ira, y terminar con un lindo ataque de hígado, ¿sí? Porque la ira y la bronca van a ir directamente al hígado. Hablando de hígado, fue una de mis primeras consultantes, una chica que tuvo un trasplante de hígado en el hospital italiano, lo cual
el trasplante estaba perfectamente hecho, pero ella cada 2 por 3 dejaba de funcionarle. Había estado con el grupo de psicólogos del hospital, especialistas en trasplantes, y le dijeron que, bueno, que tenía que buscar algún otro método para que ella pudiera, que ese trasplante funcionara. Llega a la consulta, lo trabajamos, o sea, ese hígado le daban muchos corticoides porque para que pudiera funcionar, le había desarrollado una diabetes farmacológica. Pudimos trabajar de dónde venía ese gran enojo, esa gran... el hígado tiene que ver con la carencia de lo esencial. Era una chica que estuvo siendo muy chica, había tenido una hepatitis autoinmune, o sea, ella misma se había generado esta enfermedad, y siendo muy chica tuvo que enfrentar a su papá, una persona muy violenta, para defender a sus hermanos y a su mamá. Y ella puso su cuerpo, o sea, y lo puso literal. Cuando pudimos trabajar en varias sesiones y ella pudo manifestar lo que había sentido, porque esto es lo más importante, lo que es la persona siente, no la realidad. Nosotros podemos acá estar, no sé cuántos seremos en estos momentos, pero más de uno acá se puede estar igual sintiendo solo, aunque esté acompañado. Lo que ella había sentido en soledad y que había tenido que ponerse muy fuerte, lo había manifestado a través del hígado. Y cada vez pudimos descubrir que cada vez que no le funcionaba el hígado tenía que ver con una separación. Cada vez que se separaba de su pareja, se separaba de sus hermanos porque se habían ido a vivir a otro lugar, ella desconectaba ese funcionamiento de hígado. Por suerte, lo primero que se le solucionó a esta chiquita fue la diabetes, en donde ni el, no me sale ahora la palabra, el diabetólogo no podía entender cómo sus valores se habían regularizado tan rápido. Y por suerte, bueno, no hace ya más bucle, o sea, cada vez que se siente que el hígado le empieza a funcionar mal, antes de ir al hospital italiano, me hace una llamadita y me dice, charlamos un ratito, y nos fijamos, porque a veces esto que yo digo que es la mínima esquizofrenia, ella cuando charla conmigo lo puede escuchar rápido y no se puede dar cuenta a veces sola de qué separación está transitando en ese momento. Las enfermedades autoinmunes tienen que ver también con las separaciones y los emancillamientos, o sea, ser marcado a través de una separación. ¿Qué más podemos trabajar de enfermedades? A ver, si el administrador quiere leerme alguna preguntita, yo la puedo ir respondiendo, así me siento que no hago tanto monólogo. Bueno, mira, yo tengo acá una recopilación de las preguntas que me pasó el administrador. Dale. Si querés te las leo. Laura me pone, dice, ¿y si nadie de mi clan tuvo lo que tengo yo? Y Laura, habría que averiguar primero qué es lo que tenés, porque por eso mismo yo digo que hay dos grandes diferencias. Hay una decodificación biológica y una biodecodificación. Con vos, Laura, tendríamos que trabajar con una decodificación porque es algo que vos mismo generaste en tu cerebro. O sea, vos viviste esa emoción a través de un bioshock, de una emoción que te causó, supongo que será una enfermedad o un dolor, y la podés resolver y revertir absolutamente vos. O sea, es más fácil que si fuera del árbol. Bien, hay otra pregunta que no nos puso el nombre, pero igual la vamos a cursar. Dice así, ¿las varices cómo están relacionadas con este tema? Y la depresión, o sea que serían dos preguntas en una, ¿no? Las varices y la depresión, dos cosas. Bueno, las varices tienen que ver con las venas y todo lo que tenga que ver con la sangre tiene que ver con la familia. Y hay que ver qué es lo que pasa con esas venas, o sea, si se hacen nudos, si se explotan, si hacen derrames, hay que ver qué tiene que ver esas venas, cómo se manifiestan. Pero las venas tienen que ver con la sangre y la sangre tiene que ver con el clan.
con la familia, con algo que tiene que ver familiar. La depresión es es una angustia profunda. Acá ayúdame vos, Ricardo, porque la vas a tener más clara. Acá también es muy importante saber que el paciente tiene que venir con un diagnóstico real, porque es muy, yo puedo decir que tiene una angustia profunda, una depresión o una profunda tristeza, y no es lo mismo. Entonces, si viene con un diagnóstico, me olvidé y gracias por traerme lo de la depresión, es importantísimo que el paciente venga con un diagnóstico. Cuanto más específico es el diagnóstico, más fácil es para el decodificador es poder ir puntualmente al conflicto y a la emoción. Así que quien preguntó por la depresión, si tiene que ver con una gran angustia, lo dije hace un ratito, pero lo vuelvo a repetir y no tengo ningún problema, quizás tenga que ver con miedo a qué me va a pasar mañana. Bien. Creo. Bueno, aporta un poquito a la depresión. Es muy claro lo que vos decís. Por supuesto que no es lo mismo que una tristeza. A veces se presenta en la consulta alguien que ha perdido seres queridos o un trabajo o dinero y dice, estoy deprimido. Bueno, hay que ver si es una depresión o es simplemente el duelo por la pérdida, ¿no? Que sería inclusive hasta esperable que exista. Pero bueno, está bien, me parece, estoy de acuerdo con vos, Ana, en que hay que tener un diagnóstico bien claro acerca de si es o no una depresión y si esta depresión es realmente algo que necesita ser atendido o ya va a pasar. Porque también la depresión es una respuesta, digamos, de nuestra psique a determinadas situaciones de la vida y no por eso tiene que ser una patología. O sea que no tan rápido con el antidepresivo, consulten primero. Bien. Hay una pregunta Ricardo, más. Espera, Ricardo, Sí. un segundito que es algo importante, por eso me gusta responder las preguntas. Por supuesto. Sí, claro. Hablando de duelos, cuando alguien está en duelo, o sea, necesita transitar la tristeza y no se puede atender a alguien que esté transitando un duelo si todavía no pasó entre 8 meses y un año, ¿sí? Se puede escuchar nada más una charlita, pero ahí recomiendo que vayan a un terapeuta, a un psicólogo y transiten el duelo, porque pueden manifestarse muchos dolores físicos, pero si están en duelo no se pueden tocar, ¿sí? Bien. Mira, aporto algo desde Freud. Freud recomienda a los médicos, en este caso, o a los psicólogos ahora, no tratar el duelo mientras sea un duelo dentro de los normales. El duelo es una respuesta anímica a una pérdida, no tiene que ver con lo patológico. Ahora, si se prolonga en el tiempo, mucho más allá de lo esperable, entonces, bueno, podríamos estar frente a un duelo patológico. Por eso dije, ya es otra historia. Por eso dije que entre 8 meses y un año es un duelo considerable. Ahora, si hace 5 años que murió mamá y yo sigo teniendo problemas por el fallecimiento de mamá, bueno, o sea, vamos a hacer una consulta y también vamos o sea, yo siempre digo que yo muchas veces derivo, o sea, porque, a ver, yo puedo trabajar hasta cierto conocimiento, pero no soy psicóloga, no soy terapeuta, y están los profesionales que estudiaron años para que se puedan resolver esos duelos de manera mucho más consciente y acertada. Muy bien. Bueno, hay una consulta de Pau. Consulta, dice, estoy atravesando, Pau, un dolor de nervio ciático. ¿Cómo podría relacionarlo? Ya que justamente hace un par de meses mi madre también, aunque mi dolor fue de mayor intensidad que el de ella. Bueno, o al menos eso fue lo que me dijo. Es lo que creo. Dice, entre paréntesis, no soy madre y tal vez considero que las mamás a veces no demuestran a sus hijos la intensidad de sus dolores. Seguramente, Pau. Bueno, ciático lo dije hace un ratito, tiene que ver con, Pau, fíjate que tenés sagrado, que no tengas, que estés transitando con algo que no puedas hablar. Algo que tenga que ver, quizás también lo esté viviendo tu mamá y lo puedan vivir los dos. No sé la edad de Pau, pero también quiero aclarar algo con respecto a las edades. En chicos menores de 20 años,
tiene que ver algo que es importantísimo, y tengo gente acá que está presente que me han llamado por problemas de salud de sus hijos, y yo les he dicho, no quiero hablar con los chicos, hablo con vos, porque lo que la mamá siente, el hijo manifiesta. Mamá enojada, muy enojada, hijo con fiebre. Mamá con una gran bronca, hijo con vómitos. ¿Sí? Entonces, Pablo, supongo que no serás menor de 20, revisa qué es para vos lo sagrado, quizás tenga que ver también que sea lo sagrado para tu mamá o que haya sido una coincidencia, y fíjate en lo sagrado, qué pasó, y conversátelo con vos misma, y bueno, si no, busca a un profesional para poder charlar que tenga que ver con lo sagrado. Muy bien. Hay una pregunta de Agustina Franchi. Agustina, es un poco amplia la pregunta. No sé si Ana podrá responderla en el tiempo que nos queda, pero yo te la paso, Ana. Dice así: ¿cómo ayuda la codificación biológica? Entiendo que quiere decir descodificación biológica a los pacientes. O sea, ¿cuál es el procedimiento? Pregunta Agustina. Bueno, o sea, lo que hacemos es una consulta o varias, o sea, porque una emoción que está muy encapsulada hay que trabajarla, es buscar lo que vinimos diciendo, Agus, buscar qué emoción te causó un estrés en algún momento de tu vida que hoy la manifestás a través de un síntoma. A ver, por ejemplo, si es muy común, lamentablemente, haber sido un niño, o sea, y haber sido abusado, y ese abuso fue durante mucho tiempo, y nada, era un chiquito, no lo contó, o sea, lo vivió con mucho miedo, con mucho dolor, con mucho sufrimiento en soledad y en tristeza. Y de adulto se puede manifestar en distintos, o sea, puede disparar para cualquier lado, puede disparar en no poder ser madre, puede disparar en una obesidad, puede disparar en una depresión, puede disparar en un montón de lugares. El que hace el decodificador es que con los síntomas que vos manifestás, es buscar qué emoción en algún momento de tu historia vos tuviste que callar. Tuviste que callar porque no tenías el recurso para hacerlo. A ver, yo por ejemplo digo que cuando hay una parte que es lo que uno siente y otra parte es lo que se llama anécdota o cuentito. Si yo voy por la calle y sube una moto que me viene a querer robar, o sea, yo lo puedo sentir, o sea, con un gran miedo, o sea, con un gran miedo de perder la vida y entrar en un estado de pánico. Pero si entra en un estado de pánico, tiene que ver porque a mí ya esto también lo traía de antes. O sea, vos me podés contar todo el cuentito de cómo venía la moto, cómo era el color. Eso es el cuentito. Yo lo que necesito saber es qué sentiste en ese momento, que fue una parálisis de miedo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace un decodificador? Es ayudar a entenderte qué emoción sentiste en un momento de tu historia que lo manifestás con un síntoma. Siempre digo que explicándolo con ejemplos es mucho más fácil. 3 hermanitos, o sea, uno de 5, uno de 7 y uno de 12, fallece la mamá, ¿no? Y cada uno lo vive de una manera distinta, ¿no? Eso no significa que la querían más, menos, pero lo viven de una manera distinta. Quien lo pudo contar y resolver no lo va a manifestar de ninguna manera siendo adulto. Quien no lo pudo resolver, quien se lo guardó, quien lo vivió en soledad y en tristeza, lo va a manifestar de una manera distinta. A ver, y el episodio fue el mismo, o sea, el episodio fue el mismo, fue el fallecimiento de la mamá. Ahora, cada uno de esos niños lo va a manifestar según cómo lo haya vivido. Por eso se trabaja, Luisa creo que era el nombre, en forma individual.
O sea, porque depende cómo lo vivió cada uno. Bien. Aquí nos pregunta Clau, dice, en el caso del autismo, ¿qué lectura se hace al respecto? Y el autismo tiene que ver, no se sientan culpables las mamás, tiene que ver con la mamá. O sea, con haber esperado que una mamá muy perfecta, en donde no tenía intención de que nada, de equivocarse en nada, y gesta un niño, que el niño en el autismo nunca se va a equivocar porque vive en su propio mundo y en sus propias reglas, ese chico no se equivoca. ¿Sí? Muy bien. Es difícil. Sí. Rápido, pero tiene que ver con no equivocarse, pero no es del chico, es de la mamá. Bien. Jorge B. dice, ¿cuál es la relación con los problemas cardíacos? Y es el órgano del amor. A ver, o sea, y el amor en las manifestaciones, en lo amplio que tiene que ver la palabra amor. O sea, hay que ver, Jorge, qué del corazón. O sea, si son los aurículos, si son los ventrículos, o sea, si es una arritmia, o sea, qué del corazón. Pero bueno, el corazón tiene que ver con el amor. Bueno. María Luisa Manetti nos vuelve a preguntar, cuando el estrés se torna patológico, derivado en ansiedad y angustia, ¿cómo es el tratamiento? O sea, ¿cuál sería el abordaje a buscar, ¿no? A buscar el factor estresor, tratar la ansiedad y la angustia primero. Bien. No sé si se comprendió bien la pregunta. ¿Cómo? ¿Querés contestarla vos, Ricardo, o querés que la conteste yo? O sea, no tengo problema. No podría. Por eso tenés que contestarla vos, yo no tengo la menor idea. Bueno. Vos sabés que son enfoques diferentes. Sí. Bien. La angustia, vuelvo a repetirlo, tiene que ver con tener que tener el control del mañana. Muchas veces cuando tenemos personas con TOC o con controles o con angustias también tiene que ver a veces el abuso. Porque si esa persona hubiese tenido control o si alguien hubiese controlado la situación, esa persona no hubiese sufrido. Si tiene que ver con una angustia muy importante y con un estrés alto, tiene que haber sido qué pasó en su historia, que si estaba todo bajo control, no hubiese sufrido. Bien, hay una pregunta más acerca de parálisis cerebral. ¿Cómo se haría? Parálisis cerebral es una enfermedad motriz, no es una enfermedad mental. Es una enfermedad del aparato motriz, una enfermedad motora, pero esto no quita que tenga el mismo valor como pregunta. Te la paso a vos, Ana. Una parálisis cerebral, y yo como decodificadora sería bastante complicado porque si esa parálisis cerebral no le permite al consultante poder dialogar conmigo, no tengo recursos ahí. Porque yo necesito que la persona, verbalice la situación. Yo puedo tenerlo hasta con alguien que sea mudo porque puede escribir, pero si esta persona con una parálisis cerebral no tiene manera de poder comunicarse, realmente no estaría dentro de mis condiciones poder decir que lo puedo trabajar. Hay una pregunta más, no me dice quién es, y pregunta por la hernia hiatal. La hernia hiatal. ¿Sí, se escuchó? Sí, hernia hiatal. Hernia del hiato, la boca del estómago, sí, es en la boca del estómago. Bien. Hablamos hace un ratito que el estómago es nuestro segundo cerebro. Una hernia es una masa que hace que impide que ingrese el alimento en forma fluida. Hay que ver qué bloqueo
o sea, está pasando esa persona en donde no le permite poder digerir la situación que está viviendo. ¿Queda contestada? Sí, parece que sí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hay una pregunta más sobre el hipotiroidismo. Es de Laura. Bien. Laura U. Hipotiroidismo. Laura, si tenés vos hipotiroidismo, tiene que ver un poquito con esto del proyecto Sentido que yo dije hace un ratito, que tiene que ver cómo se sentía tu mamá en el momento de que fuiste gestada, y tiene que ver con que yo tengo que demostrar que valió la pena haber nacido, porque el hipotiroidista siempre está como acelerado, siempre está haciendo más de una cosa a la vez. Y entonces tiene que ver con demostrar que valió la pena que haya yo llegado a este mundo. Bueno, hay más consultas, sigamos. Gabriela Bayala dice, problemas intestinales tal como hemorroides y fisuras. ¿Qué significan? Imagino que la fisura se refiere a problemas intestinales. El intestino es el segundo cerebro. Es todo lo que, las chanchadas que no puedo digerir, lo que no puedo verbalizar y siento que, perdón, ahora necesito decirlo, me es una mierda y la tengo que evacuar en forma veloz. Colon irritable, intestinos, diarreas, las chanchadas. O sea, tiene que ver en qué momento, o sea, en qué momento de la historia aparecen estos intestinos, andan las mitades de las edades y fíjate dónde hubo chanchada. Acá sí puede haber en el árbol genealógico, porque si voy llevando los ciclos biológicos y llego a antes de mi edad, no es mío, es del árbol. En estos días llega una consultante que rápido vamos con una enfermedad autoinmune y cuando empezamos a hacer los ciclos, nada, llega a que tenía meses y con esos meses no es un estrés que vivió ella, lo vivió su mamá y entonces trabajamos con el árbol. Bien. Tengo otra pregunta de Pau. Así, hace años, diagnosticada y tratada actualmente por médico neumonólogo como asma bronquial crónico. También el clima afecta a la condición, ya que con buen clima no aparece, pero seguramente sea más profundo, ¿no? Pau, un asma bronquial y que aparece en la época invernal, entiendo por la pregunta. ¿Qué pasó en algún invierno de tu historia en donde te sentiste que te quedaste sin territorio, que te asfixiaban, que sentiste que no podías respirar? Con respecto al asma voy a contar un caso de... los casos que cuento, si bien tienen nombre, están autorizados a contar, por supuesto. Viene una consultante diciéndome que el nene tenía asma, el nene tenía 11, 12 años, no atiendo al nene, viene la mamá y cuando hablamos con la mamá, ella en su embarazo, su pareja, en varias oportunidades, cuando ella no quería tener relaciones, la agarraba del cuello y la asfixiaba. O sea, hasta que elegían, o sea, aceptaba tener relaciones. Todo esto pasa porque cuando le digo, ¿desde cuándo tiene el nene asma? Me dice, no, desde que nació. Entonces, yo entendía que no era del nene, sino era de ella. Pudimos trabajar con ella, o sea, trabajamos, programamos, desprogramamos. Se habla mucho de lo que tiene que ver con perdonar, que cuando hablamos de perdonar y hablamos de estas situaciones o de los abusos, no es que estamos de acuerdo con lo que pasó, sino es que podemos entenderlo desde otro lugar. Bueno, el nene después vino a una consulta,
le pregunto cuándo había sido el último episodio de asma, me dice, solamente ver a mi papá, que entró a la escuela, que él ya había perdido el contacto con su papá, se me cerró la garganta y no podía respirar. Bueno, lo trabajó la mamá, lo vio en el chico, pudieron tener un diálogo con el papá, el nene que ya ahora tiene 17 años, no volvió a tener ningún síntoma de asma nunca más en su vida. Las alergias también tienen mucho que ver con lo emocional y con las separaciones. Todo lo que tiene que ver con piel tiene que ver con separaciones también. Ana, ¿adivinás también? Porque justo te iba a preguntar, Daniela pregunta qué pasa con las alergias. Con las alergias. Bueno, la parte de tarotista la dejo aparte, ¿no? La dejas aparte. La dejo para otro curso. Las alergias tienen que ver con... alergias tiene que ver con la separación y tiene que ver que el alergénico, o sea, el producto que nos da alergia, estuvo presente en la escena y yo no lo registré. Por ejemplo, también lo voy a contar con una experiencia para que se den cuenta. Yo puedo estar comiendo con mi pareja, o sea, en la cual yo creo estar todo bien, y estamos comiendo ensalada y hay tomates, ¿no? Y esta persona viene y me dice que, o sea, que se terminó la historia, que realmente lo siente mucho, qué sé yo, pero que no vamos a estar más juntos. Para mí es un shock que me causa mucho estrés, que lo vivo como una emoción en soledad, y quizás en ese momento vi el tomate. O sea, tomate que pobre nunca había hecho nada, no tiene la culpa de nada. En ese momento codificó al tomate. Y cuando, o sea, yo vuelvo a ver un tomate, me lleva a ese momento en el cual yo me sentí con mucha angustia y con mucha soledad. Y mi cerebro lee que el tomate fue el causante de la separación. O sea, a veces la alergia tiene que aparecer así como en una luminosidad de ver cuándo fue, cómo fue y qué pasaba, y si lo podemos nombrar, se soluciona velozmente porque sabemos que el tomate pobrecito no tenía nada que ver con la separación. Bien, muy bien. Hay algunas preguntas más, por ejemplo, Elisa Manetti pregunta, las adicciones, cualquiera de ellas, juegos, sustancias, etcétera, ¿con qué estaría relacionada? La adicción, bueno, acá Ricardo tendría que ser el máster en hablar de adicciones. La adicción tiene que ver con llenar un vacío a través del placer. Y depende cuál es el placer, si es la comida, el alcohol, las sustancias, el juego, el trabajo, las relaciones amorosas. Hay que buscar qué fue lo que permitió que se hiciera ese vacío internamente con nosotros. Muchas veces tiene que ver con haberme sentido no querido, abandonado, y que el sustituto en ese momento haya sido, qué sé yo, mi mamá se iba a trabajar y me encajaba la mamadera. Y bueno, entonces yo relaciono que cada vez que siento una ausencia y pongo comida, creo que voy a estar, o sea, más placenteramente transitando el día. Pero igual en esto es un experto el licenciado Ricardo. De ninguna manera. Bueno, una última pregunta y creo que ya vamos cerrando, ¿no es cierto? ¿Qué habría que mirar o indagar por problemas en glándula suprarrenal? Ricardo, no te escuché, perdón. Y dice, ¿qué habría que mirar o indagar por problema en la glándula suprarrenal? ¿Se escuchó? En la glándula suprarrenal. Sí. Hay que ver también, lo vuelvo a repetir,
qué pasa con esa glándula, qué es lo que ocasiona, o sea, qué provoca. Claro. Tiene que ver a la altura de la garganta y, a ver, tiene que ver con lo que no puedo decir. Muchas veces todo lo que tiene que ver con la garganta es no solamente lo que no puedo decir, sino lo que tengo que callarme entre lo que pienso y lo que siento, porque no es políticamente correcto decirlo. Y son las afecciones en las cuerdas vocales. O sea, en las cuerdas vocales y en todo lo que tenga que ver con esta zona. Sí. Creo que hay, bueno, no sería la glándula suprarrenal, sino que estarías hablando vos por ahí de la tiroides, ¿no es cierto? Que es la que tenemos aquí. No te escucho, Ricardo, te escucha todo cortado. Que no sería la suprarrenal. Suprarrenal. Sí, bueno, me parece que, claro, la glándula suprarrenal, digamos que la glándula de la que vos hablas tiene que ver más que nada con la tiroides, ¿verdad? Que es la que está ubicada acá en la zona de la garganta. Pero la suprarrenal no, es otra que no tiene nada que ver. De todas maneras, yo les quiero aclarar, se están haciendo preguntas que son demasiado específicas, digamos, de diagnóstico. Ten en cuenta algo muy importante. Cuando una persona hace una consulta, debe tener un diagnóstico médico diferenciado, porque un dolor de cabeza, un dolor de estómago puede representar muchísimas patologías que los mismos médicos nos van a mandar a hacer un estudio antes de dar un diagnóstico. O sea, hablar de una glándula suprarrenal o hablar de una hipófisis o hablar de otras glándulas no indica la cuestión inconsciente que está funcionando ahí. Bien. ¿Sí? Hay que llevar un diagnóstico y una dolencia. ¿Sí? A mí me duele esto y tiene que ver con eso. Ahora, si nos ponemos muy técnicos en la búsqueda de una respuesta, realmente ya estamos en otro ámbito, ¿no es cierto? En el ámbito de la medicina o cosas que no tienen que ver con eso. Yo quiero aclarar que para que alguien haga una consulta en decodificación, yo tengo una entrevista previa con una persona por teléfono, por WhatsApp, o por lo que sea, en donde me indique qué enfermedad tiene, y yo también tengo que investigar, porque yo realmente no soy médica tampoco. Yo puedo relacionar las emociones y las enfermedades a través de unos libros, pero yo no conozco ni todas las glándulas, ni todos los órganos y las enfermedades de los órganos. Lo puedo decir en general, pero ante una consulta yo tengo previamente, antes que venga el consultante, el diagnóstico y yo hago un técnico para poder trabajar en forma coherente y real. Bien, bueno. Creo que, Ricardo, que estamos a punto de cerrar. Sí, Ana. Lo que podríamos avisar es lo que nosotros vamos a hacer para todas estas personas que tienen todas estas dudas, que vamos a ofrecer dos situaciones distintas. Uno, van a ser un taller de 4 encuentros, en donde en cada encuentro vamos a hablar todo esto que hoy se habló generalizado, un poquito más específico, y a quien le interese como herramienta o recurso para lo que trabajen o para ejercerlo o para lo personal, o sea, el curso va a ser mucho más intenso, en donde cada tema va a ser desarrollado de una manera especial. Hoy es una charla para que sepan de qué se trata. Quiero que quede clarito esto. Es una técnica nueva, es una terapia nueva y está a veces como muy hablado y no se sabe de qué se trata. Por eso era la información de contar un poquito de qué significaba hacer una consulta con un decodificador biológico. Pero en el taller, que van a ser 4 encuentros, ahí se van a hablar un poco más. Voy a agarrar cada órgano en cada taller y lo vamos a charlar, y quienes participen, por supuesto, vamos a hacer preguntas de ida y vuelta para que se puedan llevar lo que yo siempre digo, la punta del ovillo. Mi tarjeta es un cerebro lleno de un ovillo todo enroscado, y el decodificador es una persona chiquitita que está sacando la punta, que es para empezar a
a desenroscar ese nudo que está en el cerebro y me permita ver las cosas en una forma más clara, y de esta manera de verla en una forma más clara, verbalizándola, evitar que el cuerpo ponga el síntoma presente. Perfecto. Muy bien, ahí están subiendo al chat información para que los que estén interesados en los talleres o también en el curso, de 4 meses, un curso más largo para personas que trabajan con personas, digamos, un curso de formación. En la institución van a estar todos los datos para que se puedan, los que sí lo quieran, inscribirse y hacer esta experiencia con Ana, tanto en el taller como en el curso. Son dos instancias que se van a abrir a partir de enero para aquellos que estén interesados. Así que yo no me queda más que agradecerle a todos ustedes que han estado acá, que han hecho estas preguntas tan interesantes. A Ana, por supuesto, que nos ha enseñado un poco de qué se trata la descodificación biológica y también la programación neurolingüística, que son muy novedosas y que están realmente dando mucho resultado en lo que sería trabajar no con la patología, sino con la persona, ¿no es cierto? Esto no invade ningún territorio psicológico, ni médico, ni nada por el estilo. Se trata de técnicas que ayudan a una mejor calidad de vida, como podría ser tomar yoga, o como podría ser montones de nuevas experiencias que hacen bien. Y desde la decodificación se aporta una ubicación de cuál podría ser el origen de nuestros padecer. Ricardo, muchas veces se trabaja desde ahí. Muchas veces el consultante dice, o sea, después sigue en terapia y sigue con su médico, pero los que siguen en terapia te dicen, es como haber ido, o sea, con algo más claro al terapeuta después, porque sé por lo menos de dónde empezó. O sea, que eso también es muy importante, es como un aquí, una ahora rápido, para después ser trabajado en forma profunda, si el caso lo requiere, con un terapeuta. Yo quiero aprovechar también, recordar, por supuesto, que no dejan los tratamientos médicos, que no dejan la medicina, que no dejan, o sea, que no dejan el terapeuta, que no se deja nada. Esto colabora y ayuda. El diagnóstico y que el alta lo del médico. Y yo quiero agradecer muchísimo en nombre de Relva, a vos, Ricardo, por este espacio, por el tiempo hoy acá conmigo, y a la gente de Relva por permitirme contar lo que tanto me gusta hacer. Bueno, Ana, no tenés nada que agradecer, al contrario, tanto Redva como, bueno, yo también, por ser parte de la institución y por tener el gusto de tratar con vos, y somos los agradecidos. Y agradecerle a la gente, a todos estos amigos y que se han interesado en tu charla. Y bueno, que escucharse el cuerpo, gente, todos a escucharnos. Sí. Bueno, si se han dejado su dirección y su número de documento para que la gente de la institución pueda armar estos certificados y luego enviárselos a su correo. Esto va a pasar, calculo yo, que en los próximos días. Así que bueno, un placer, muchas gracias y nos volveremos a encontrar tal vez. Seguramente. En un futuro próximo. Bueno, los saludo a todos. Lindo, buen fin de semana. Adiós. Chau, chau. Chau, chau. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias.